El circo del día de hoy, 9 de agosto del 2024, a menos de 2 meses de irse mucho a la chingada, el narcopresidente insistió en su terquedad, en su ocurrencia de que la reforma al Poder Judicial va, pero por etapas, que antes de que se vaya, va a aprobarse que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales, sean por voto popular. Además de que dice que el Poder Judicial no representa al pueblo, que son corruptos. Y luego hace una recapitulación cuando lo desaforaron, cuando fue jefe de gobierno, en donde violó una suspensión de un amparo, pues abrió una calle supuestamente para comunicar un hospital, aun cuando le estuvo vedado porque se otorgó la suspensión para no abrir esa calle. Y el narcopresidente se victimiza y dice que Fox y que Mario Beltrones, que era presidente del Congreso, cooperaron para meterlo a la cárcel porque son una bola de corruptos que no representan al pueblo, y que ese es el objeto de su famosa reforma, que no pasa de ser un acto populista que no servirá a los intereses del pueblo, sino simplemente para satisfacer su venganza de tipo perverso, rebelde, vengativo, y que no olvida, como se acredita con sus declaraciones estúpidas y además de ignorancia supina, así. Sí, yo pienso que lo de la reforma al Poder Judicial tiene que hacerse por etapas, iniciarse con lo que se está proponiendo, que en esencia es la elección de jueces, magistrados, ministros, que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Poder Judicial. Es el primer paso. Por eso hay tantas resistencias, porque no era un poder, no es un poder que represente al pueblo, es un poder cooptado. Bueno, este es un verdadero ignorante, como bien lo calificó Javier Milei, presidente de la República de Argentina, puesto que ignora que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, según el artículo 49 de la Ley de Leyes, que el poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, según lo establece el artículo 80 de la misma Ley de Leyes, que el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, tribunales electorales, tribunales colegiados, jueces de distrito, etcétera, según el artículo 94 de la Constitución Federal, y que por su parte el artículo 50 de la misma Ley de Leyes establece que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso compuesto de 2 cámaras, la de diputados y la de senadores, y tanto el Ejecutivo como el Legislativo son designados por voto popular. En el caso de la Suprema Corte de Justicia y todos los magistrados, jueces, etcétera, tienen una función que le da independencia y autonomía,
porque es una función que se estableció para dar orden, seguridad jurídica y además certeza de que se cumplan los actos que dicte las autoridades judiciales. Pues si falta el requisito de la autonomía o la independencia, se estaría cayendo en un sistema autocrático, en un régimen autoritario en donde el gobierno lo detenta una sola persona. Entonces se caería en el caso de una dictadura con fachada constitucional, como actualmente está ocurriendo con el narcopresidente. Pero por otro lado, además de que en puridad constitucional no puede ser posible que se reforme el Poder Judicial para que sus miembros sean designados por voto popular, existe claramente la intención del narcopresidente de llevar a cabo esas reformas por la sencilla razón de que es una venganza política, porque cuando fue jefe de gobierno lo desaforaron y lo iban a meter al tambo por violar una ejecutoria federal, como se acredita con este video. Judicial. Pero después, con Porfirio Díaz, no. Sometidos completamente. Luego, en el periodo postrevolucionario, lo mismo. Hasta que llegamos. Había una red un teléfono rojo del presidente al presidente de la Corte. Y era, sí señor, sí señor, sí señor. Si a mí me la aplicaron, le habló Fox a Azuela, que era presidente de la Corte, para que un juez me acusara de haber violado un amparo, porque se abrió una calle para comunicar un hospital en Santa Fe y tomaron eso como excusa para solicitar mi desafuero como jefe de gobierno. Y todos los ministros, todos, se sumaron a la consigna de Fox y del bloque conservador, porque desde entonces, desde antes, pero ya actuaban juntos. El presidente de la Cámara de Diputados, cuando me desaforaron, era Manlio Fabio Beltrones. Fue un acuerdo PRI-PAN. Cuando el pueblo salió a defenderme y tuvieron que dar marcha atrás porque lo que querían era abrirme un proceso para que yo tuviese antecedentes penales y no pudiese aparecer como candidato a la presidencia. Es totalmente falso
lo argumentado por este hocicón deslenguado, insolente, cínico, hipócrita y falso presidente. En primer lugar, porque al violar la ejecutoria federal de llevar a cabo la construcción de una calle por capricho, cometió el delito de desacato a una ejecutoria federal, y tan es así que fue desaforado. Lo que pasa es que el pendejo de Fox no aplicó la ley, como en su caso este deslenguado no aplicó la Constitución cuando dejó en libertad al Chapito, hijo del Chapo Guzmán, que ya lo tenía detenido el ejército. Y en el caso de Fox fue un error político gravísimo, porque está acabando al país este insensato, miserable, sátrapa. Porque uno de los aspectos fundamentales de existencia de la ley es que la norma se cumpla. Y este sujeto, pues, no es un santo y se está victimizando porque es su forma de gobernar, es un populista con bandera de izquierda. Y por otro lado, su terquedad a hacer las reformas a la Constitución antes de irse mucho a la chingada es por venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pueblo de México no obtiene ningún beneficio. El pueblo de México no va a obtener más que un retroceso al pasado, al autoritarismo. Porque si se quita la autonomía y la independencia al Poder Judicial, ya no puede existir un Estado democrático. Se cae en una dictadura en donde todos los poderes se depositan en un solo individuo, como es el caso del narcopresidente. Y ese régimen es el que está transmitiendo a la corcholata, que también es una presidenta electa espuria, pues su triunfo se debe a unas elecciones de Estado y a la intervención de la delincuencia organizada. Y no puede el pueblo que votó en contra de estos insensatos hacer nada, porque ya no existe un Estado de Derecho. Muchos de sus paleros dicen, pero no puede haber una dictadura porque pueden hablar. Sí, podemos hablar, pero no podemos lograr que se reviertan todas las violaciones a la Constitución y a las violaciones a las leyes electorales y a los derechos humanos. Esa es la simple verdad de lo que está haciendo el narcopresidente antes de irse a la chingada. Salirse con su capricho, con su venganza, de terminar con uno de los poderes de la Unión, acabar con nuestro sistema político establecido en el artículo 40 de la Constitución Federal, de ser una república democrática, representativa, laica y federal, para cambiarla por un régimen autoritario, un régimen dictatorial, un régimen autocrático. Pero para demostrar que mis argumentos son sensatos, son legales y son de buena fe, me permito exhibir las declaraciones que hizo sobre la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Luis María Aguilar, en donde manifiesta que es ilegal que se vayan a hacer las designaciones de ministros, magistrados y jueces por voto popular, porque se acabaría con la esencia de uno de los poderes de la Unión, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se acredita con este nuevo video así.
La independencia judicial es fundamental para garantizar la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución. Así lo indicó el ministro Luis María Aguilar Morales en una entrevista para la revista Abogacía. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabarse. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. El ministro explicó sus aportes en 55 años de experiencia en la carrera judicial. Entre ellos participó en la instalación del Consejo de la Judicatura Federal, creación de las Casas de la Cultura Jurídica, construcción de centros de justicia penal federal, propuestas de resoluciones trascendentales, entre otros. Bueno, queda evidenciado el narcopresidente que lo único que lo anima es el excremento que trae en su cabeza y el odio visceral y patológico para vengarse de un supuesto agravio cuando fue jefe del departamento del Distrito Federal porque violó una ejecutoria de amparo. Y la realidad es que este individuo no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna base para estar victimizándose, diciendo que a él lo dejaron sin fuero para meterlo a la cárcel y que no pudiera participar a la presidencia de la República. Este insensato es un simple mentiroso. Ha participado en 3 ocasiones a la presidencia de la República y lo que es más grave, lo hizo con apoyo de la delincuencia organizada, con el narcotráfico, con el cartel de Sinaloa y de los Zetas, según las investigaciones de la DEA, con $2 millones en 2006, $7 millones en 2018, y la acusación de Porfirio Muñoz Ledo, que lo denunció al narcopresidente de estar coludido con la delincuencia organizada, y finalmente con el libro Historia Secreta de Anabel Hernández, en donde comprueba de manera testimonial que el Mayo Zambada, actualmente preso y que va a desembuchar en contra del narcopresidente en los tribunales de Estados Unidos, en donde él personalmente le entregó en un hotelucho de paso, $25 millones. Es decir, que el narcopresidente es un simple farsante, es un cínico, es un hipócrita y además es un verdadero traidor a la patria. Muchas gracias.